Amén. Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 7. El libro de Juan capítulo 7, por favor. Ya leímos estos dos pasajes, tanto el de Juan como el de Jeremías, pero vamos a empezar con el de Juan. Juan capítulo 7, versículos 10 al 13. Juan 7, 10 al 13. Y cuando lo encuentre, por favor, póngase de pie. Juan capítulo 7, versículos 10 al 13. Gracias, hermano. Juan capítulo 7, versículos 10 al 13. Dice la palabra de Dios en esta mañana. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias por tu palabra. Guíanos a través del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Gracias. El tema de hoy se llama: quien calla la verdad corre el riesgo de decepcionar a los demás. Es un tema largo. Fíjese bien cómo dice el tema. Quien calla la verdad corre el riesgo de decepcionar a los demás. Es un refrán en realidad. El tema de esta mañana es un refrán. Dice: quien calla la verdad corre el riesgo de decepcionar a los demás. ¿Qué es más malo? ¿No saber nada o saber la verdad y callarla? Yo creo que cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios cuando sabemos la verdad. Y somos responsables delante de Dios de hablar la verdad en todo tiempo. Sabemos que Jesucristo es la verdad. El refrán dice: quien calla la verdad corre el riesgo de decepcionar a los demás. Pero yo creo que podemos añadirle a este refrán: corre el riesgo de decepcionar a su Señor. Porque Jesucristo vive en nuestro corazón, y Jesucristo es la verdad y la vida. Y no nos llevó inmediatamente cuando lo aceptamos, sino que nos dejó en este mundo con un propósito. Y ese propósito es que la verdad que llega a nosotros por medio de Jesucristo se vaya y sea escuchada por otras personas también a través de nuestra boca. Esa es la razón por la cual estuvimos hablando en la reunión de hombres. Esa es la razón por la cual no vivimos en una colonia de puros cristianos. En Estados Unidos hay un gran porcentaje de evangélicos, y me voy a quedar en evangélicos, no voy a decir cristianos, porque muchos de ellos no son cristianos. Van a una iglesia pero no conocen a Cristo como su Salvador personal. Y hay un gran porcentaje de evangélicos en Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay muchos perdidos también. Hay mucha gente que no conoce a Cristo también aquí. Las mejores cosas han salido de los Estados Unidos de Norteamérica, hablando de misioneros, hablando de Biblias, hablando de literatura, hablando de películas cristianas, hablando de mensajes en audio, hablando de muchas cosas. Muchas de las mejores cosas han salido de aquí, de los Estados Unidos de Norteamérica, porque hay muchos evangélicos. Pero también muchas de las peores cosas han salido de aquí, porque hay mucha gente que no conoce a Cristo también. Ahora, a veces podríamos pensar o tener como un sueño hermoso de decir: qué bueno sería vivir en una colonia, en un país donde todos sean cristianos. Imagínese usted por un momento que usted viviera en un país donde el presidente es cristiano, donde el presidente antes de hablar ore, donde el presidente antes de hablar lea un pasaje de la Biblia, donde los alcaldes, los gobernadores, los jueces, los policías, cuando lo paran a poner un ticket, le digan: antes de ponerte el ticket, inclínate, cierra tus ojos, vamos a orar. Qué bueno sería vivir en un país así, ¿verdad? Un país de puros cristianos. ¿Pero dónde está? No existe. No existe. Guatemala por un tiempo tuvo un presidente que supuestamente era evangélico. Sin embargo, el país como quiera quedó igual.
No existe un país donde todo el mundo sea cristiano. Entonces, ¿por qué Dios nos tiene aquí? Precisamente por esa razón. Para que las personas que no conocen a Cristo puedan escuchar la verdad a través de nosotros. En México hay mucha gente que ha conocido a Cristo, pero hay muchos vives que todavía no lo conocen. Estoy seguro que en Guatemala hay muchas personas que son cristianas, pero hay muchos que todavía no lo conocen. En Colombia, en El Salvador, en Argentina, en todos los países hay mucha gente cristiana, pero hay muchos que todavía no lo conocen. Y por eso mismo Jesucristo nos ha dejado todavía en este mundo. Si el propósito de mi vida ya estuviera terminado, Dios ya me hubiera llevado. Excusas no han faltado. He tenido un ataque al corazón, en el cual estuve mucho tiempo inconsciente, no supe cuánto tiempo, ni me imagino. He sobrevivido a algunos accidentes automovilísticos que hubieran podido ser mortales. De niño tuve unas enfermedades tremendas. Por ejemplo, yo fui uno de los pocos en el mundo que les dio una enfermedad llamada encefalitis equina. Se supone, ¿ustedes saben lo que significa equino? ¿Qué significa equino? Equino, caballos. Es una enfermedad de caballos, no de personas. Pero a unas cuantas personas en el mundo les dio esta enfermedad, encefalitis equina. El encéfalo, una parte que tenemos aquí atrás del cerebro, se desinflama a los caballos hasta que se mueren de dolor de cabeza. Bueno, a mí me dio cuando yo era niño. Andábamos jugando fútbol, soccer. A mí nunca me ha gustado el fútbol, soccer, pero en esa ocasión mis amigos y primos andaban jugando, yo también quería jugar con ellos. Y andábamos tirándole patadas a la pelota. Cuando de repente empecé yo a tirar patadas, pero de ahogado, ¿verdad? De repente me desmayé, me caí. De ahí me llevaron al hospital y me hicieron los estudios y dijeron, este muchacho tiene encefalitis equina, tenía como 10 años, yo creo yo. El problema era que en ese momento no había medicina para los humanos, solo para los caballos. De ahí que de vez en cuando relincho. Así que si de repente ustedes escuchan que hago es la inyección que todavía hace efecto. De repente en lugar de correr galopo, ¿verdad? Yo no sé por qué no me gusta la ensalada, si los caballos comen por sacate, ¿verdad? Pero ahí no. Bueno, el asunto es que excusas las ha habido para acabar, para morirme, pero Dios ha permitido que siga viviendo una y otra vez. Después de los accidentes he tenido que darle gracias a Dios por la vida. Ahora, ¿por qué? Muchos se mueren sin tener ninguna enfermedad peligrosa, sin tener ningún accidente, sin estar enfermos, de repente se mueren, y hay otros que sobreviven todos enfermos y ahí están viviendo. Porque todavía no cumplimos el propósito de Dios. Dios todavía tiene propósitos para nosotros. Yo no sé hasta dónde estoy en cuanto a los propósitos de Dios. A lo mejor ya están llegando al límite, a lo mejor ya estoy llegando al punto donde dice Dios, ya terminaste. Ojalá todavía no termine y falte mucho, pero solamente Dios sabe. Cuando terminemos el propósito, todos nos vamos a ir. ¿Cuál es el propósito para los cristianos, para la vida de los cristianos de parte de Dios? Que hablemos siempre la verdad. Amén. Que hablemos siempre la verdad. A veces no es tan fácil hablar la verdad. Hay muchas ocasiones en que es más fácil mentir. Y muchos de nosotros hemos mentido. ¿Cuántos de nosotros cuando el policía nos para y nos dice, trae seguro, y empezamos a buscar en la cajuela, sabiendo que no le hemos comprado nada? Sabiendo que no va a estar los seguros en la cajuela porque no lo hemos comprado, pero como quieran, pues no, revoloteamos sobres y nos buscamos en la bolsa y sacamos la cartera y sacamos todo. Y el policía ya sabe que son mentiras, pero muchas veces al fin dice, vete, hombre, no tengas, más ten cuidado. Él ya sabe que son mentiras. A veces mentir como que es más fácil que decir la verdad. Pero Dios es Dios de la verdad. Jesucristo es Dios de la verdad. Amén. Y los cristianos debemos de hablar con la verdad. Siempre. Amén. Es muy importante. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ir al pasaje que vimos. Juan capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra de Dios, pero después que sus hermanos habían subido
entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Vamos a ver este versículo y a sacar algunas informaciones que pueden ser de bendición para nosotros en esta mañana. Dice la primera parte del versículo: pero después que sus hermanos, ¿de quiénes estaba hablando este versículo? De los hermanos de Jesús. No estaba hablando de los primos, ni de los amigos, ni de los cuñados, ¿verdad? Jesucristo no se casó, pero tenía hermanas que dice casaron, y que tiene que haber tenido cuñados también, sino que estaba hablando de los hermanos de Jesús, en la carne, hermanos en la carne. En vano lucha la gente diciendo, no, es que María solo tuvo a Jesús y no tuvo otros. La Biblia está llena de versículos que dice que María tuvo otros hijos e hijas también. Jesucristo fue el primogénito. El primogénito, el primero. Primo de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero fue el primero. Pero fíjense bien, después vinieron otras hijas. Antes de que naciera Jesús, cuando María tuvo una visión y que vio a Miguel, a Gabriel, que se le acercó y le dijo que iba a tener un bebé, María le dijo algo muy importante. ¿Ustedes se acuerdan lo que le contestó María al ángel? ¿Cómo puede ser esto? Si yo no, ¿qué digo? Si yo no... ¿Mande? Exactamente, yo no he conocido hombre. ¿Ustedes creen que María no conocía a ningún hombre? A Carlos, a Mario, a Juan, a este y al otro. No conocería a ningún hombre, estaría encerrado en su casa nada más. ¿Por qué dijo María, cómo puede ser esto si yo no conozco hombre? Estaba hablando, conocer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablaba de relaciones sexuales. María estaba diciendo, yo no conozco hombre, o sea, no he tenido relaciones sexuales con nadie, ¿cómo puedo tener un bebé? Entonces el ángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo va a descender sobre ti y el bebé que van a nacer va a ser Jesús, va a ser Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Después de que ya Jesús nace, dice la palabra de Dios que José conoció a su mujer María. Hablamos del mismo tipo de conocer. Así que para las personas que dicen, María fue siempre virgen. Bueno, esa es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza, sin base bíblica. María fue una mujer como ustedes, hermanas, que tuvo a su hijo Jesús. Jesús era hijo de María y de Dios por el medio del Espíritu Santo, pero después tuvo otros hijos y hijas también que se mencionan en la Biblia, se mencionan hasta sus nombres, que fueron hijos de María y de José. Es su relación normal del matrimonio, es lo normal. Y eso no hacía pecadora a María. O sea, los hijos dentro del matrimonio no son pecado. Las relaciones dentro del matrimonio no son pecado. Las relaciones fuera del matrimonio, eso sí es pecado y es una ofensa delante de Dios. Amén. Entonces cuando dice ahí en la primera parte del versículo, pero después que sus hermanos, está hablando de sus hermanos en la carne, habían subido, o sea, se fueron a la fiesta. Hay otra cosa para pensar aquí. ¿Por qué Jesús no quiso su compañía? Dice la Biblia que antes del versículo 10, sus hermanos le dijeron a Jesús, vamos a la fiesta, ve, preséntate, haz milagros allá, que te conozca la gente, para que crean más en ti. Pero Jesús les dijo, no, su tiempo es de ustedes, pero mi tiempo todavía no ha llegado. Pero ya cuando ellos se fueron, casi inmediatamente después que ellos se fueron, Jesús se fue, pero se fue solo. Dice la Biblia en secreto. Ahora, motivos. ¿Por qué Jesús no quiso viajar con sus hermanos? Iban al mismo lugar. Es como si, imagínese usted que Israel y José van a Jackson al mismo tiempo. Pero le dice Israel, no, yo no voy ahorita, hermanito. Vete tú, yo a lo mejor en otro día voy. Y nomás se sube José al carro y prende el carro, ¿no? Nomás lo deja de ver y Israel se sube al de él y se va detrás de él también, ¿verdad? Pues como que no se ve bien, decimos, pues ¿qué les pasa? ¿Estarán enojados? ¿Por qué no se habrán querido ir juntos si los dos van a Lichiman? ¿Por qué es a donde vamos? A Jackson, ¿verdad? Siempre. O al Potrillo, o a Papito, no sé a dónde. Pero, mire, la pregunta es, ¿por qué Jesús no quiso viajar con sus hermanos? La respuesta a esta pregunta está en los versículos anteriores. Sus hermanos no creían en Jesús. Y todo lo que hacían era estarlo contradiciendo. Imagínense usted,
Ahorita tenemos la gran facilidad de viajar en 4 ruedas, en carros o en avión a veces, si tenemos dinero, y podemos rápidamente. ¿Cuánto tiempo se hace de aquí a Jackson? ¿Media hora? A lo mejor. Media hora tal vez. Si es Juan Jiménez el que va manejando, 15 minutos, cuando mucho ya está allá. Ya está ordenando ahí en el Ichiban. Pero rápido llegamos, porque ahora en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos eran muchos kilómetros y la gente iba generalmente caminando o en burro o en camello, pero los que iban en camello tenían que tener buen dinero. El camello correspondía a ¿cuáles son los carros más caros ahorita? Sí, el que traía un camello, oye, qué bárbaro, ese era don dinero. Generalmente el que traía un camello se bajaba y hasta se caía de lado porque tenía una bolsa llena de monedas de oro. Y los que iban en burrito o caminando, pues eran los pobres. Los más pobres caminando nada más. Y Jesús y su familia no eran de los ricos, ni siquiera de la media, sino que eran gente humilde. Por lo tanto, lo más seguro es que no había un camello, tal vez ni un burrito, porque cuando Jesús entró montado en un pollino a Jerusalén, tuvo que pedírselo a alguien, no era de ellos. Entonces, imagínense usted caminando por muchas millas con personas que solo te van fastidiando, con personas que te van diciendo, ¿qué Mesías vas a ser tú, Mesías? Te conocemos. ¿Qué Mesías? No, desde chiquito nos conoces y te conocemos. Tú no eres el Mesías, Jesús. ¿Quién va a creer en ti? Si nosotros que somos tu familia no creemos en ti, con los demás, olvídalo. Y todo el camino con ese fastidio de plática de gente que no creía creer en él, de gente que se burlaba de su ministerio, de gente que se burlaba del propósito de Jesucristo en esta tierra, de gente que a lo mejor hacía chistes a través de Jesús, de su hermano. Jesús no quería viajar con él. Si tuviéramos nosotros que viajar y Jesús tuviera la opción de salir de nuestra vida, ¿lo haría? Sabemos que no es así, ¿verdad? Cuando Jesucristo entra en nuestro corazón no se puede salir. La salvación es eterna. Cuando invitamos a Cristo a nuestro corazón es permanente. La salvación es permanente. Jesucristo no va a entrar y salir, entrar y salir. Pero si tuviera esta opción, deberíamos de pensar, mi plática, mi conversación, mi amistad con Cristo, ¿Cristo está contento con ello? ¿O lo estoy fastidiando con mi incredulidad? ¿O lo estoy fastidiando con mi mal testimonio? ¿O lo estoy fastidiando con mis burlas? ¿O lo estoy fastidiando con lo que hago que no debo de hacer? Si Cristo pudiera salirse de mi vida, ¿se saldría porque lo fastidio? Los hermanos de Jesús se fueron solos, Jesús se fue aparte. Los discípulos en una ocasión se aventaron al mar y no se habían dado cuenta que Jesús no iba con ellos. Ahora, los discípulos sí creían en Jesús y no se burlaban de él. Pero sucedió esto. Ellos se aventaron al mar y Jesús se había quedado acá en la tierra. Y a medianoche llegaron las tormentas y los aires y los rayos y el barco parecía que se hundía y todo el mundo bien asustado hasta que se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Mire, qué feo es estar en la vida en tiempos difíciles sin contar con la presencia de Jesucristo. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada imposible para Dios. Si tú no tienes a Cristo de tu lado, todo lo demás de nada sirve. No importa si tienes un buen trabajo, no importa si tienes muy buena salud, no importa si tienes una familia hermosa, no importa si tienes el mejor vehículo, no importa nada de lo demás. Si Cristo no está sentado en el trono de tu vida, en el trono de tu hogar, en el trono de tu familia, no tienes nada de verdad. Amén. Muy importante. Vamos a seguir adelante en el versículo 10. Todavía estamos en el versículo 10. Dice, entonces, bueno, dice la parte, dice, pero después que sus hermanos habían subido, dice, entonces él subió a la fiesta, o sea, prefirió ir solo, no abiertamente, sino como en secreto. A lo mejor se fue por otra ruta, para no llamar la atención, no quería Jesucristo, no quería ser considerado solamente como un milagrero, como alguien que hace milagros. Jesucristo no solamente hace milagros, Jesucristo es Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que el diablo también hace milagros. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Que en nuestros países latinos hay mucha gente que en lugar de acudir a Dios, acude a los diablos, a Satanás, para que les haga sus milagros. Antes de que nosotros conociéramos a Cristo éramos de esos.
Éramos de esos. De mi mamá y mi papá, bueno, más mi mamá, no visitaba a los doctores, visitaba a los curanderos, los brujos, los hechiceros para que los sanaran. Y los brujos y los hechiceros y toda esa gente lo único que hacen es meter demonios a la gente. Pero ahí andábamos nosotros. Y ahí nos andaban arrastrando entre todo ese montón de demonios. Satanás nunca ayuda, aparenta milagros, pero los milagros de Satanás son falsos. Los milagros de Satanás no son reales. Nunca esperes algo bueno del diablo. El diablo te hace pecar y hace ocultar tu pecado, pero cuando puede destruir mucho en tu vida o a muchas personas, entonces el mismo diablo que lo ocultó lo descubre. Nunca esperes que el diablo te haga algo bueno. Nunca esperes un favor de Satanás. El único que hace lo bueno para nosotros es Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios por esto. Jesucristo no solamente hace milagros, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y más que darte una sanidad o cumplirte un milagro, Cristo quiere salvar tu alma, tu espíritu, que es eterno. Amén. En la Biblia encontramos la historia de un hombre que era un pordiosero y estaba a las puertas de un hombre muy rico. Y cada vez el hombre rico pasaba por la orilla y le fastidiaba el aspecto de ese hombre ahí sentado en su puerta. El pordiosero estaba esperanzado que le dieran un poco de pan o algo de lo que sobraba de la comida. Pero el hombre rico salía cada vez y eso no le gustaba. Y llegaban amigos ricos que lo visitaban y decían, oye, ese es un muy mal aspecto. Y el hombre rico siempre decía, ¿cuándo se va a morir este hombre? Porque no puedo quedar mal ante el pueblo. Yo mismo podría tirarlo, pero no puedo quedar mal ante el pueblo. Pero ¿cuándo se va a morir para poder enterrarlo? Dice la Biblia que un día el hombre pordiosero, cerró sus ojos y los abrió estando en el cielo. Dice que un ángel del Señor se lo llevó al cielo. Y allá en el cielo ya no tenía enfermedades, ya no tenía granos, ya no tenía lepra, ya no tenía nada. Estaba sano, porque aquel pordiosero tenía a Jesucristo como un salvador personal. Pero dice la Biblia en el mismo versículo que también murió el rico y fue sepultado. No dice que fue al cielo, murió el rico y fue sepultado. Dice, y abrió sus ojos en el infierno estando en tormentos. ¿De qué sirven las riquezas? ¿De qué sirven los milagros? ¿De qué sirven las sanidades? ¿De qué sirve todo lo que tenemos si no estamos preparados para estar delante de Dios? Hermanos, los años que tenemos en este mundo son mínimos comparados con la eternidad. No sé cuántos años Dios nos vaya a dar en este mundo. Yo ya casi voy a cumplir 58. No sé cuántos años Dios me va a dar, pero los años que sean, estaba viendo en las noticias ayer que murió el hombre más viejo que había en el mundo, tenía creo que no sé si 115 o 120 años, algo así, se murió ayer. Bueno, no importa cuántos años tengamos en este mundo, es como si fuera un segundo cuando lo comparamos con la eternidad que vamos a vivir en el cielo o en el infierno. Es necesario pensar en esto, hermanos. El versículo 11, por favor. Juan capítulo 7, versículo 11. Dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Qué es lo que se busca? Lo que no se tiene, ¿verdad? Dice, le buscaban, estamos hablando de los judíos religiosos, de la gente de las iglesias de aquellos tiempos. Estaban buscando a Jesús. ¿Por qué lo buscaban? Porque no lo tenían. Yo no busco a Jesús, yo lo tengo en mi corazón. Ahora sí, busco su voluntad en la palabra, busco lo que Él quiere para mí, para el día, pero Jesucristo está en mi corazón. Yo no tengo por qué andar buscando a Jesús en otros lugares. Jesucristo está en mi vida. Tú no tienes por qué andar buscando a Jesús en otros lugares si Jesucristo vive en tu vida, en tu corazón. Amén. Dice que le buscaban los judíos en la fiesta, o sea, los religiosos. Y aquí utilicé una palabra muy importante: los religiosos recalcitrantes. Y podemos pensar, ¿qué significa recalcitrar? Cuando yo leo la primera vez esta palabra me rasqué la cabeza y dije, ¿a quién le preguntaré? ¿Quién puede tener más años que yo para que me diga?
y me acordé de la hermana Mary. No, hermana Mary no. No te creas, hermana Mary. Me acordé del diccionario. Mi hermana Mary es más joven que yo. Me acordé del diccionario. El diccionario puede traer la solución a todas estas palabras. Recalcitrante, y aquí está la definición de lo que dice el diccionario. Persona o personas que se mantienen firmes en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de estar equivocados. Recalcitrantes. Religiosos recalcitrantes, aquellas personas que aunque Jesucristo les demostrara que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos no querían creer y no iban a creer. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo fue crucificado, fue arrestado, fue crucificado, murió y lo sepultaron. ¿Y qué sucedió a los 3 días? Resucitó de entre los muertos. Jesucristo ya lo había profetizado, le había dicho a sus discípulos que iba a resucitar, le había dicho a la gente que lo escuchaba que iba a resucitar. Los sumos sacerdotes de la iglesia judía habían escuchado a Jesús decir que iba a resucitar al 3er día. Y precisamente al 3er día, con todos los soldados romanos cuidando la puerta, cuando se dan cuenta, uno de ellos ve una imagen muy luminosa y se da cuenta que ya no está nadie en la tumba.